Mejor. Siga, Víctor, por favor. Ya, entonces, en sí lo que se puede encontrar fue lo que es la selectividad como selectividad química. Y podemos decir pues que es el análisis químico que se realiza, o en este caso pues tiene una importancia muy particular como parámetro de calidad. Bueno, es un método analítico en el cual podemos determinar pues los diferentes tipos eh, de muestras. Entonces, bueno, fue lo que yo pude encontrar, ¿no? Habían también unos tipos de ejercicios, pues, en los cuales, como dijo usted, ingeniero, pues no había cómo introducir más de lo que no entendíamos. Bueno, entonces, en este caso, pues, usted dijo y comentó, pues, que esto ya básicamente era, en alguna clase, pues, usted nos iba a explicar. Entonces, pues, una de las determinaciones que podemos hacer a través de la selectividad, pues, son parámetros de calidad, ¿no? Es un método, eh, ¿cómo le digo? En el sentido de que con esto podemos ser más óptimos y más precisos al momento de la lectura de un análisis, ¿no? Tenemos ahí, encontramos lo que son señales de medida y como podíamos ver también en las clases anteriores, pues hay determinación por medio de métodos de infrarrojo, métodos a través de luz, como en el caso del turbidímetro o en el caso también del espectrofotómetro, que son equipos pues donde podemos realizar parámetros físicos químicos. En este caso, pues determinar lo que son presencias de nitritos, nitratos, fosfatos. En este caso hablamos pues de las muestras de agua, en el caso del espectrofotómetro, ¿no? Y el turbidímetro pues es un equipo en el cual pues podemos determinar las partículas suspendidas en el agua, que eso se forman a través de reflexión de la luz. Entonces pues fue un poco de lo que pude en este caso investigar de lo que es la selectividad. Buenas tardes, Inge. Voy a aportar un poco también el tema. Bueno, lo que es en la selectividad, también podemos encontrar que hay varios tipos de selectividad, como por ejemplo también podemos encontrar en lo que es la biológica. En la biológica, por ejemplo, la podemos observar que es en la membrana, donde se encarga de seleccionar las proteínas correctas. Ahí podemos ver lo que es la selectividad. Es donde nos basamos en un análisis y seleccionamos a lo que es más importante y a lo que nos favorece en nuestro ámbito, en lo que lo vayamos a utilizar, ¿no? Se basa en un análisis completo y seleccionar la adecuada. Eso, Inge. Listo. ¿Tienen algo más? Tal vez. Como le decía, solamente lo que es, bueno, ejercicio, pero como no tenemos un poco de conocimiento de cómo explicarlo, pues entonces dije, por eso estaba viendo cómo compartir, porque aquí tengo unos ejemplos de lo que había investigado, entonces eso quería compartir también, pero ya estoy viéndole a ver si le puedo compartir para que más o menos a ver si usted en ese caso pues nos ayude a explicar qué sentido tienen estos tipos de ejercicios, porque igual también existen fórmulas, ¿no? En las cuales también para realizar lo que son las... Bueno, sí. Bueno, en resumen, entonces, Víctor, o sea, ¿qué diríamos de la selectividad? O sea, que a más de que cómo calculamos, les decía eso ya a su tiempo. Esa me dijo el cómo se llama que quería hacer, cuál es la ventaja de la sensibilidad analítica. ¿Quién habló, perdón? A los chicos del grupo, por favor. Entonces, porque, bueno, ¿qué es la selectividad entonces? ¿Cómo le entendemos, digamos así, en palabras nuestras ya? No nos metamos con cómo se calcula y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, el concepto en mediante sí un análisis. un análisis químico, es un análisis químico, se lo puede determinar como un análisis químico. Mm, ya, no tanto es un análisis, no, más bien es una condición, digamos, ¿no? La selectividad, porque recuerde que esto eran, bueno, ¿para qué hacíamos? ¿Qué determinaba la selectividad? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Dentro de qué estaba? ¿Se acuerda que nosotros hablamos de algo llamado, y está también en el libro que ustedes tienen de Skug? Nosotros hablábamos de las condiciones, ¿no? Para nosotros escoger un método analítico, ¿verdad? Ya. Un ejemplo más o menos les diré, ¿no? Por ejemplo, Víctor, usted, no sé si me puede, tal vez usted que está un poco en el medio, ¿cómo determinamos cloruros, digamos? ¿Qué método tiene? Los, bueno, determinado por medios de cloruros hacemos solamente por parte de lo que son reactivos, ya son reactivos, en este caso determinamos a través de colores. Ya, el método colorimétrico, ¿no es cierto? Ajá, Ya, colorimétrico. entonces, más o menos antes de entrar, porque bueno, ya les decía que luego vamos a entrar a ver unos de los parámetros que hemos escogido, en base a lo que también les he consultado a los ingenieros y a todo, que los que trabajan con ustedes. Más o menos esto es lo que pasa con la selectividad, ¿no? Usted tiene un método, digamos, el colorimétrico. Resulta que se me ocurre, no me acuerdo bien, es cierto, eh, usted para medir la cantidad de cloruros, pues tiene que pintar de color rosado, digamos, ya. Pero resulta que también pinta no solo en cloruros, también en presencia de bromuros y de nitratos, por ejemplo, ya. Y en cambio tiene otro método que ya es instrumental, digamos, ¿no? Espectrofotométrico, por ejemplo, ¿ya? Y ese sí, en cambio, si usted le regula al rango que es, dice, a ver, de 200 nanómetros a 400, ahí solo me detecta cloruros. ¿Quién es más selectivo? ¿El colorimétrico o el espectrofotométrico? Entonces, para los integrantes del grupo. Bueno, en este caso el efecto fotométrico Claro, ¿no? porque ya nos da un valor ya preciso, o sea, ya nos Claro. da el valor exactamente. Más que darme el valor preciso, es que yo sé que ese valor que me va a dar es solo de cloruros. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ¿cómo elegimos un método analítico? Tomemos en cuenta la selectividad analítica. Dice. Y ahí viene lo que no nos interesa, al menos ahorita, cómo calculamos, ¿no? Ya. Usted cuando va a hacer una validación de un método, ahí toma en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, la selectividad no es un método analítico como tal, ¿no? Es em, la selectividad no es un método analítico como tal, ¿sí? Sino es un parámetro que a mí me sirve para saber qué método me sirve para dicho análisis. Eso es el asunto. Entonces, por ejemplo, por eso le digo, si es que usted necesita una precisión en su medida, entonces dice, no, yo quiero un método más selectivo, ¿no? Entonces, bueno, voy a pagar más porque esto es una investigación. Pero de pronto si usted dice, bueno, necesito saber si hay o no hay cloruros aquí, o más o menos, ¿no? Entonces dice, bueno, el colorimétrico nomás ve por ahí, dice, sí, mira, más o menos está en este rango, ¿no? Pero no está seguro si es que es o no es, eso le digo. Entonces, porque usted está utilizando un método que es muy general y que las interferencias pueden jugar mucho ahí. Mire, yo ahorita puse nada más en el Google selectividad analítica y el primero que me sale incluso sale una definición que se puede utilizar, o sea, eh, no es algo tan, digamos, eh, complejo como parece en términos. En cálculo sí, Víctor, en cálculo sí, es una estadística que le Claro, meten ahí, eso sí, no. claro, eso por eso sí nos confundimos un poco, en ese caso por eso no nos Sí. introducimos Entonces, tanto a mire, lo que es el medio. la selectividad analítica es el término recomendado de química analítica para expresar la capacidad de un método para determinar analitos específicos con interferencias de otros componentes. Es lo primero que me sale yo poniendo selectividad analítica ahí en el Google desde mi celular. Entonces, si había algo de información, es confusa, sí la es, ¿no? Sí, o sea, sí, eso no les voy a negar. Ya. Bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta tal vez en base a eso bueno, tienen que hacer, ¿no?
su pregunta para el público. Bueno, en este caso, Inge, también quería preguntarle sobre, en este caso, por ejemplo, el método para medir solamente la turbidez es solamente por medio de turbidímetro. Y como lo decía, Escucha ¿no? claro. Se hace por medio de, en este caso, de los sólidos suspendidos en el agua, ¿no? A través de ellos se mide. Entonces, no hay otra manera de seleccionar qué otro método hay para medir turbidez. O en este caso, eso quería también de pronto preguntar a los compañeros si han investigado, si hay algún otro método para medir lo que son las turbidez en agua, ¿no? En agua. Bueno. Víctor, no te escucho, estás hablando como bajito. Bueno, no, sí Sí, yo tampoco te escucho, Preci, se escucha cortado. yo sí le escucho. A todos no le escuchan. Jennifer Cruz, ¿usted tampoco le escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Víctor, bueno, la pregunta que usted tenía que lanzar es en Compañera base, escribió al grupo. es en Ahí base está. a lo que usted expuso. O sea, yo ahorita acabé de exponer, ¿no es cierto? Yo les dije, yo ahorita Claro. acabé de decir que era la selectividad. Ya. Entonces yo le preguntaría, como yo ya acabé de exponer, le pregunto a mi grupo y ustedes respóndame. Les diría, a ver, ¿qué método es más selectivo? ¿Colorimétrico o espectrofotométrico? A ver, alguien respóndame. Paulina Places. El si me estuvo- espectro fotométrico. Ya, ¿no es cierto? Esa pregunta, gracias Paulina, esa pregunta yo la puedo hacer porque yo la acabé de explicar. Usted no puede lanzar una pregunta la cual usted no explicó, ¿no? Edith me escribe ahí, seguramente lo revisó en Google, está bien, obvio, si no sé, reviso ahí, ¿no? Pero ese no era el formato, ¿no? Tal vez hubo confusión entre ustedes. Bueno. Claro, ya, listo. Sí, ya lo entiendo. Necesitas detalles, ¿no? Bueno, con respecto al material, no tienen material, chicos, no les puedo poner nota. La respuesta, la pregunta también está mal formulada. No lo hicieron. Es que, pero yo le subí un material en el Classroom. No, el material es lo que usted expone. Claro, eso del Classroom está bien, pero ¿y dónde vimos? Es que por eso quiero que me entiendan, señores. Yo no quiero perjudicar. Yo de hecho con ustedes, con las personas que son mayores o de mi edad, yo tengo mucho cuidado en esto, ¿no? Porque ustedes conocen, saben ciertas cosas y así yo conozco que son bien unidos. O sea, y el miedo, el cuidado es por cómo manejarle, no porque me vayan a denunciar, ¿no? Lo último, ¿de cuántas denuncias a mí? Bueno, el punto es que no sé cómo llegarles a veces, ¿no? En el aspecto de cómo llegar a ustedes en esos ciertos temas, ¿no? Que me entiendan y no se genere polémica. Vale. Me dicen nomás integrantes y el tema, ya, para yo poder apuntar aquí. Ya, los dos integrantes somos Portilla Henry y mi persona Portilla. Paulina Plazas, ya. Ya, muy bien. Inge, permítele a mi compañero Portilla que comparte Sí está permitido. Sí está abierto eso. Inge, ¿y dónde se plaza para...? Ahí en la mitad le sale compartir pantalla, ¿no? Sí, de verde está, una flechita verde ahí dice compartir pantalla. Ya. Ya compartió, a ver. ¿Ya, Henry? A ver. Sí, ¿se mira ahí algo o no? No. Estás compartiendo recién. Ahí apareció. Ya. Espérame, Inge. Está cargando. Inge, no es necesario prender la cámara, ¿verdad? Inge, no es necesario prender la cámara, ¿verdad? Jimmy, ponle F5 ya, por favor.
Primero habilita edición, Portilla, para que te dé acceso. Pero Donde dice habilitar edición, dele clic, Jimmy. Inge, que prendemos la cámara, no es necesario, Inge. No, Ahí. lo que quisiera es que compartan bonito eso. Ah, claro, pero la computadora de mi compañero está con medio virus, tiene medio virus, así que esperen un ratito. no se mira nada todavía. No carga ahí. Ahí Ya, está. ahí nomás, ahí déjale, no le pongas F5 entonces. Pon la presentación al 1, colócala en el 1. Ya. Ya, ahora empecemos. Ya. Buenas tardes. La presentación está a cargo de mi persona, Paulina Plazas Campoverde. Ya. Buenas tardes, ingeniero Lenin Lombeira. La materia que ahora vamos es de materia de instrumentos. El tema es propiedades de la materia para la selección de método analítico en general. Está comprendido por los integrantes de Jimmy Henry Portilla y mi persona, Paulina Plazas Campoverde. Ya. En general tenemos las propiedades de la materia para la selección de un método analítico. Para entrar a nuestro tema específico, voy a dar una pequeña introducción sobre la selección del método analítico. Dice que este se ocupa de separar, identificar y determinar la composición relativa de cualquier muestra de la materia. O sea que saca de un poquito de la muestra para ser analizada por un método que es el sesgo. Ya. Uno de los parámetros de calidad tenemos el criterio cuantitativo. ¿A qué se refiere un análisis cuantitativo? Determina, es aquel que determina en forma numérica la cantidad relativa de las especies que componen la muestra. Ya. Ahora sí puso nuestro tema que nos toca. Especialmente es el sesgo, uno de los parámetros relevantes. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es la recolección de datos que ocurren cuando seleccionamos de una manera errónea, falsa, los sujetos que pertenecen a la muestra que es objeto del análisis. ¿Ya? Dentro del sesgo se divide en dos: el error relativo, el error sistemático absoluto y el error sistemático relativo. Estos son dos importantes. Ya. Dentro del error sistemático absoluto encontramos qué es un error sistemático absoluto. Dicen que se tratan de errores que son provocados por causas definidas como defectos o falta de calibración de los instrumentos de medición condiciones en el medio ambiente que no se podemos, son las que nosotros no podemos manejar, que no podemos calcular que esto va a suceder o no va a suceder. El ejemplo que tenemos aquí, bueno, aquí en Rayar, este ejemplo que tenemos es un instrumento que mide la humedad. Es un ejemplo claro del error sistemático absoluto. ¿Por qué? Porque en este instrumento se puede dar que puede ser la mala calibración, las fallas técnicas o falta de calibridad en este instrumento. ¿Ya? Ya, también por otra parte tenemos el error sistemático relativo. ¿A qué se refiere? Dice que se tratan de errores por la toma de muestras que se producen debido a las causas que no se pueden controlar. Para intentar reducir el efecto de este tipo de errores se suele medir varias veces en las mismas condiciones. Como pueden ver en esta parte, vemos un riachuelo, ¿verdad? Vemos un riachuelo sucio. Ya. Un ejemplo que pudimos ver aquí es, supongamos que mi persona, voy a tomar una muestra de este río para ver los microorganismos que tienen esta agua, pero no me doy cuenta o no me percato que en la parte de arriba hay un que están haciendo una construcción y
cojo mala muestra y cojo mala muestra del agua. Usualmente esto se suelen dar por las malas prácticas que no tienen experiencia, son condiciones que no podemos nosotros manejar. Ya, para evitar esto, uno debe coger bastantes muestras de diferentes partes del río, por ejemplo, que estoy dando, y hacer una media aritmética de las muestras obtenidas y para sacar por ejemplo, un resultado casi exacto, o sea, casi bueno para de la muestra, ¿ya? Esto se debe hacer en un cálculo que ya vamos a ver después. Ya. Pero las fórmulas va a dar mi compañero Henry Portillo. Bueno, pues yo voy a hablar sobre las fórmulas. ¿Qué es el error absoluto? Se trata de un tipo de error que se da de manera espontánea o que no esté en nuestro alcance de controlar lo que va a suceder. ¿Qué es el error relativo? Son fallas de calibración de todo el instrumento que se van a utilizar para tomar la muestra. Bueno, como pueden observar la fórmula aquí que nos dice que el error absoluto se representa con una E mayúscula y una minúscula. Dice que el error absoluto es el valor real menos el valor aproximado. El error relativo se representa con una E mayúscula y una R. Dice que es el error relativo, es el error absoluto dividido entre el valor real. Bueno, aquí hay un ejercicio que nos pide que calculemos el error absoluto, el error relativo y el porcentaje de incertidumbres. Entonces, como pueden observar, aquí ya son de 3 estudiantes. Estudiante 1 sacó un porcentaje de 49.5 gramos de cobre, estudiante 2 de 51.2 gramos de cobre y estudiante 3. Son diferentes cálculos que sacaron ellos. Entonces, aquí, ¿cómo se saca el error absoluto del estudiante número 1? Como les decía, pues la fórmula se pone la fórmula que es el valor real menos el valor aproximado. Y nos sale igual 4 gramos de cobre. Ya que tenemos ya sacado el error absoluto, sacamos el error relativo, que la fórmula es el error absoluto dividido entre el valor real. Y nos sale 0.7 gramos de cobre. Bueno, para sacar la incertidumbre tenemos que sacar el error real. Y nos pide pues que el porcentaje de error relativo multiplicado por 100, que nos sale 7.5 por 10 a la menos 4 por porcentaje. Y así mismo con el estudiante número 2, se saca el error absoluto, aplicando la fórmula. Y así, pues entonces podemos ver que aquí el que tiene menos porcentaje es el estudiante número 2, que le sale 4%. Bueno, dije, eso es todo, bueno, lo que yo entiendo de lo que es el error absoluto. Si usted quiere explicar un poquito mejor, pues, bueno. Listo. A ver, la pregunta al público. A ver, ya, dígame, la pregunta al público, ya. ¿Qué es un sesgo y cuántos errores tenemos? Yo. Digamos que el sesgo es el error que se da cuando se recolecta los datos de una determinada situación y también se coge mala muestra que se va a analizar. Este se divide en dos, que es error sistemático absoluto y relativo. Sí, está muy bien. Lo que dijiste está muy bien, porque sí tiene coherencia lo que me dices. ¿Algo más, Inge? Muy bien, Michelle. Sí, el sesgo, en otras palabras, entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Qué viene siendo un sinónimo de sesgo, entonces? Error, Inge, error. Error. ¿Y con qué se relaciona un poquito esa palabrita? El error se relaciona, Inge, por la incertidumbre que tenemos de cuánta va a ser la falla de la muestra que se ha cogido, bueno, en este caso de diferentes estudiantes,
cuánto es la falla del valor real que ya han hecho o experimentado otras personas. Eso, exactamente. Entonces, ya vendrá la siguiente clase. Ahí vamos a ver que esto se obtiene en las validaciones de métodos, ¿no? Entonces, usted cuando una parte, por ejemplo, quiere acreditar un método, un ensayo analítico, usted dice, no, es que mi equipo está calibrado, todo está bien, mi equipo es nuevo, pero usted tiene que eso validar con unas soluciones, se llaman soluciones estándar, estándares de calibre. Bueno, ya, en otras palabras, son soluciones las cuales ya vienen desde un laboratorio que se dedica a este asunto de las calibraciones, entonces ya digamos, es de lo más exacto que puede encontrar. Con eso usted compara, ¿no? Ya. Y ahí saca la exactitud. Recuerde, la exactitud es, por eso dice, ¿qué tan cerca está del valor real, ¿no? Ya hablando de métodos analíticos mismo, obviamente. Es el porcentaje de incertidumbre. Sí, el porcentaje de incertidumbre es como que dice, ¿funciona o no funciona mi método? Ajá, exacto, Claro. eso. Sí. Entre menos porcentajes de incertidumbre tenemos mayor validez de la muestra. Y recuerde no confundir con la precisión, ¿no? La precisión, en cambio, ¿qué tanta correlación hay entre los datos que usted tiene, ¿no? Como que, por ejemplo, mide una vez 5 gramos, la otra vez 5.0001 gramos, la próxima, tercera, 5, o sea, todos los datos están relacionados entre ellos. Parece que sí habíamos hablado también con ustedes de eso ya. Entonces, era un tema bastante fácil, digámoslo, para ustedes, ¿no? Entendible. Entendible, sí. En el que pudieron haberle explotado un poco más. Me habría gustado que pongan un ejemplo de un método analítico mismo, ¿no? Porque esto, bueno, lo están haciendo con un peso, ¿no? Que es, bueno, no es un método analítico, más bien es lo que estaría en una balanza, ¿no? De pronto habrían puesto por ahí con un método, ¿no? Pero bueno, Bueno, ya. Bueno, tienen bien la pregunta, la respuesta también lo han hecho bien. A ver, la pregunta tiene uno. El material, pues, como digo, no, pudieron de pronto haber puesto un poquito, algo un poquito más, ¿no? No significa que esté mal ni nada de eso. Sin embargo, por su predisposición también, eso es importante. Entonces, también estamos bien, vamos a poner 1.8 en eso. Listo, y en su defensa y todo, usted tiene Paulina 3. Sí. Y Jimmy, pues, lo hizo bien. También no se metió hasta donde no sabía ni nada. Usted por la respuesta, por haber dado la respuesta, Jimmy tiene 2.5, ¿no? Eso sería en su experiencia. Está bastante bien. Listo, Inge, gracias. Tenemos otra participación, por favor.